Escuchas a Héctor Rosales en radio. Me escuchas este 14 de febrero del año 2024. Espero que estén teniendo un día del amor y la amistad, de auténtico amor y amistad. Iniciamos con las portadas de los principales periódicos. Analizamos la portada del periódico El Universal. Pemex registra aportación más baja al fisco, es decir, a la Secretaría de Hacienda, como no se había visto en 32 años. A pesar de los subsidios que recibe, la petrolera reporta pérdidas multimillonarias y tiene un nivel alto de endeudamiento, por no decir que está completamente quebrada, la petrolera estatal mexicana. Hacienda le ha perdonado el pago de impuestos, no son impuestos, pero aquí lo ponen así como impuestos, por 70,000 millones de pesos. Es una suma muy fuerte de dinero. Entonces, si no tenemos a Pemex para brindarnos pues un aporte a la economía de México, entonces es únicamente un hoyo sin fondo, es un barril sin fondo, es dilapidar los recursos y es una fuertísima carga fiscal que nos va a estallar en la cara porque, bueno, es menos productiva. Precisamente en el gobierno de López Obrador, Pemex es menos productiva que en cualquier otro gobierno. El periódico El Universal también destaca: frenan blindaje de reformas de López Obrador. No va a destruir el funcionamiento del control de constitucionalidad, es lo que destaca Antonio López y Enrique Gómez. En pos del genoma humano hay investigadoras mexicanas. La científica María Tere dice que es parte del proyecto de Biobank, un banco de datos genéticos, y que está haciendo una investigación de América Latina, particularmente del genoma mexicano, si es que existe algo así. Cuando la violencia se disfraza de amor en los noviazgos, esto por el Día del Amor y la Amistad, pues el periódico El Universal lo destaca, pero fundamentalmente vemos la portada de una tierra seca y agrietada. Saben que las tierras donde antes había mucha agua, cuando se seca se agrietan. Es la presa de Valle de Bravo. Se seca completamente, bueno, ya prácticamente, aunque todavía hay un poco de agua. Hoy el declive en el almacenamiento de agua en la presa del Valle de Bravo en el Estado de México ha dejado al descubierto la erosión del suelo, la tierra seca y la zona resbaladiza. Todo eso está ocurriendo con relación a la sequía, a la mala administración de los recursos hídricos por la administración lopista. Pasamos con la portada del periódico Excelsior, que saben que en este gobierno se ha convertido en una herramienta de propaganda del presidente. Bueno, pues traen su portada tras un flechazo imposible. Megatormenta los deja varados. Más de 30 millones de personas del noreste de los Estados Unidos están en riesgo por un temporal que ya provocó la cancelación de 200 vuelos y el cierre de escuelas. Destaca en su portada las actividades del corrupto partido Movimiento Ciudadano, que es una herramienta igualmente de la dictadura de López Obrador para mantenerse hegemónicamente en el poder. Dice que suman sus votos para apoyar las corruptas reformas de López Obrador. O sea, van a ser una herramienta para golpear más al PRI, al Partido Acción Nacional y al PRD, que son los partidos de oposición. La bancada de MC, de Movimiento Ciudadano, que deben de recordar siempre que tuvieron de candidato a López Obrador en el año 2006 y en el año 2012, ahora no les queda tratar de desligarse de él. La bancada de Movimiento Ciudadano en el Senado está dispuesta a aprobar sin regateos 11 de las 20 iniciativas presidenciales, afirma su coordinador Clemente Castañeda. Además, recordar que Movimiento Ciudadano, además de proponer 2 veces a López Obrador, el narcopresidente, como candidato a la presidencia de México, participaron también o apoyaron la candidatura de Ricardo Anaya Cortés con el PAN. Así que tampoco les queda constantemente estar atacando a Xóchitl Gálvez y el proyecto de gobierno del Partido Acción Nacional.
Excelsior también destaca en su portada: ponen fin a trueque de niñas desde la Constitución. Esto porque era una costumbre o se consideraba usos y costumbres de los pueblos indígenas que violentaban los derechos humanos. Ahora, la pregunta es si habrá el poder judicial para que se cumpla esto, para que los grupos indígenas, para que los indios dejen de vender a sus hijas a cambio de costales de frijoles o de maíz, o incluso de animales de granja. En litigio se encuentran 1.42 billones de pesos que deben al fisco. Esta es otra de las cosas que ha destacado, que el Servicio de Administración Tributaria estaría peleando contra mexicanos que deben 1.42 billones de pesos. Y no crean que son precisamente multimillonarios. Van contra las personas, contra los ciudadanos comunes, porque López Obrador exige mucho dinero para gastarlo y comprar votos de personas de escasos recursos, pues así opera su mafia. Él sabe que un pobre es igual a un voto, siguiendo las mismas doctrinas de manipulación política, de ignorancia y pobreza. La portada del periódico La Jornada, que es el órgano de propaganda oficial de López Obrador, destaca: forma parte de las 5 misiones de Fuerzas Armadas. López Obrador le dice a Carlos Slim que no es un exceso dar obra pública a militares. Claro que sí es un exceso, porque es una forma en que el presidente puede desviar recursos, es una forma de sobornar a los altos mandos del ejército que están ligados al narcotráfico, como lo filtró el grupo de hackeractivistas con documentos oficiales de la Sedena. Lo sabemos perfectamente que los altos mandos del ejército sí que están inmiscuidos en el crimen organizado y que López Obrador les da estas obras para sobornarlos, para tratar de comprar su impunidad criminal, para utilizar el ejército contra ciudadanos. López Obrador se puso a hablar como loco diciendo que los militares son pueblo. Oye, eres un científico, eres una mente brillante, López Obrador, como si no supiéramos todos que los militares son o que han emergido del pueblo de México. Pero también hay que recordarle al dictador que los empresarios mexicanos son pueblo y que los ciudadanos asesinados por esos militares, que son pueblo armado, pueblo uniformado y pueblo bajo las órdenes, que no se pueden negar a cometer los crímenes que le ordena el presidente, pues es completamente distinto. Son ciudadanos mexicanos, pero son ciudadanos mexicanos de otro tipo. Y en otros sexenios, en otros gobiernos, López Obrador acusaba de asesinos de jovencitos a los militares. Ahora no se acuerda. El viejo narcopresidente hipócrita no se quiere acordar. Respeto el punto de vista del empresario. Bueno, eso es una cortina de humo. De origen les digo, Carlos Slim ha recibido más de 76 billones de pesos, es decir, 76 mil millones de pesos por parte del gobierno corrupto de López Obrador. Su consuegro, Miguel Torruco, forma parte del partido narcotraficante Morena, antes estuvo 35 años en el PRI. Pues Carlos Slim es el empresario más beneficiado de la corrupción de López Obrador, eso es indiscutible. Carlos Slim es además un mentiroso cuando dice que Telmex no es un negocio. Pues ¿qué acaso estás en Telmex por pura caridad? ¿Por ayudar al prójimo? Ese no es el estilo de Carlos Slim, que es el zar del tabaco, no a nivel México, sino a nivel mundial, que cobra la vida de más de 8 millones de personas año con año por cáncer de pulmón, por efisema y por otras complicaciones de las vías respiratorias de personas que fumen o no fumen, porque el humo también te terminará perjudicando aunque tú no fumes. Eso lo hace Carlos Slim, eso lo ha hecho, ese es el origen de su fortuna, junto con la familia Duke. Y obviamente que se entiende con un masón corrupto como López Obrador, tenía que ser, no podía ser distinto. El periódico La Jornada, entre sus muchas mentiras, ¿qué más destaca? La Secretaría de Hacienda asumió impuestos de Pemex por 4 meses. Vean la redacción mentirosa para ocultar que Pemex está siendo asaltada por huachicoleros. Ya ven la toma clandestina de Jalisco, que fue ocultada por los medios por órdenes del presidente. Pero nosotros sí que tuvimos esa documentación de que se desalojaron a más de 2,000 personas. La Secretaría de Hacienda asumió impuestos de Pemex por 4 meses, es decir, Pemex no está aportando nada y está costando mucho y la deuda sigue creciendo. Eso es lo que oculta el periódico La Jornada. El completo fracaso de esta administración. La CONAGUA, la Comisión Nacional del Agua,
este año será más cálido. Déficit de 10% de lluvias es lo que declara. ¿Y por qué lo pone La Jornada en su portada? Pues como para decirnos de que no es un problema del corrupto e incompetente presidente y de su pandilla de ladrones y delincuentes. Nos quieren hacer creer que no es su culpa, que es culpa del clima. El clima que nadie lo manipula, claro que hay gente que lo manipula, pero es fundamentalmente culpa del presidente que se ha desperdiciado mucha agua. ¿Cuántas veces pasamos por las calles y se está derramando el agua porque las tuberías están rotas? Nadie las repara porque el presidente lo que hizo fundamentalmente fue robarse el dinero de también la Conagua. Entonces no se pueden reparar las fugas. Y corrijo, la fuente que utiliza pues no se ve muy clara, pero en realidad no es el 10%. Dice que habrá un déficit de lluvias de un menos 40%. Menos 40% para este año 2024. Y bueno, pues si nuestras reservas de agua no se hicieron en los años previos, por ejemplo en 2020 que llovió muchísimo, no sé si ustedes lo recuerden, pues ya no vamos a tener esas reservas de agua porque va a ser un año seco. A ver cómo se ponen las cosas cuando no tengan agua. Por cierto que ayer el periódico La Prensa nos comunicaba en su portada que los grupos del narcotráfico se dedican a vender o a revender las pipas de agua en Tlalpan e Iztapalapa, dos lugares que fueron gobernados por las corruptas Claudia Sheinbaum y Clara Brugada, que aspira a ser jefa de gobierno de la Ciudad de México, y la otra que quiere ser presidente siendo que no es mexicana, siendo que es una israelí corrupta que quiere saquear el país a nombre del Bank of America y otras mafias financieras internacionales. Otra de las cosas que destaca el panfleto La Jornada es: debe de definir ya el Poder Judicial si entra en el caso Colosio. Quiere utilizar el caso de Luis Donaldo Colosio como una herramienta de manipulación política para atacar a Xóchitl Gálvez, que no tiene ninguna relación con eso, pero de alguna forma quiere relacionarlo con Genaro García Luna, que está en prisión por narcotráfico, como también debería de estar en prisión el presidente López Obrador, con puros testimonios, porque Genaro García Luna, ex procurador general de la República, fue detenido y enviado a prisión en Estados Unidos y está siendo procesado por únicamente testimonios de narcotraficantes, así como los que acusan a López Obrador de recibir su dinero y de ser cómplice, por tanto, en el asesinato de mujeres y niños. Bueno, pues destaca algo de los Estados Unidos de Norteamérica. Sí es algo importante que Alejandro Mayorkas, el titular de Migración de los Estados Unidos, pues le abrieron un juicio político, pero en la Cámara Alta seguramente lo detengan, seguramente no procederá, pero esto no ocurría desde hace como 145 años o incluso más. No es muy común que se lleve a un miembro del gabinete del presidente a un juicio político. Tampoco era muy común ver que a un presidente se le intentara llevar a juicio político, y eso lo hicieron los demócratas contra Donald Trump. Contubernio con autoridades, viviendas de adultos mayores, sus blancos, ola de despojos del cártel inmobiliario de la Benito Juárez. Ahora el periódico La Jornada acusa al PAN supuestamente de robarle casas a los viejitos. Están muy desesperados en Morena por tratar de desprestigiar los resultados, por ejemplo, de Santiago Taboada, que es el que gobernaba en la Benito Juárez, y ahora se conoce que es la alcaldía más segura de la Ciudad de México. Pasamos rápidamente a la portada de Milenio. Milenio tiene en su portada: el crimen intimida a 3 estados. AMLO, López Obrador ve paz y Citi ve riesgo. Se refiere obviamente a Citigroup o Citibanamex, que están en proceso de vender precisamente Banamex. De los recados se pasó a los levantones para bajar a aspirantes a cargos municipales. Principalmente son políticos de oposición, el flanco olvidado en protocolos de seguridad de consejeros y gobierno. No se está protegiendo las elecciones y el narco vota a favor de Claudia Sheinbaum. Esto se los digo yo. También destaca en su portada: China es fábrica del 35% de producción de todo el mundo. Es mucho, aunque parezca poco aquí dicho en 35%, pero es mucho considerando que es de todo el mundo.
Día del amor, de los flechazos, de las cartas, de los chats, porque ahora ya no son cartas, y bodas entre migrantes es lo que se ve estos días. Inflación de Estados Unidos se reduce menos de lo previsto y tira la bolsa de Wall Street. El cartel de Santa Rosa de Lima ya cazó a 9 policías en el año 2024, esto en Celaya, Guanajuato. Buena portada tiene hoy el periódico Milenio: el crimen intimida a 3 estados y AMLO ve paz. Paz que no existe, paz que solamente, ni siquiera en su cabeza existe, porque tengan en cuenta que él está muy enfermo, porque está sumamente preocupado de que ya se sabe parte de su relación con el narcotráfico. Esa revelación que se hizo por ProPublica, él insiste en que fue hecha por el gobierno, pues aunque no fuera hecha por el gobierno, da pie a que se pueda reabrir una investigación, porque son muchos los casos de corrupción de López Obrador, tiene mucha cola que le pisen. El periódico Reforma publica en su portada: van por 14 empresarios por el cártel inmobiliario. Escalan imputaciones por parte del fiscal que acusa de enriquecimiento ilícito a varios políticos panistas, precisamente en temporada electoral. Se seca la laguna de Zumpango, crece pasto y se quema. El periódico Reforma ya vio que hay algo importante en el hecho de que López Obrador permitió el saqueo del agua y que se secara esa presa de más de 2,000 hectáreas de agua. ¿Cómo pudo ser que desde del año 2021-22 se secó completamente ahora al 24 la laguna de Zumpango? 2,000 hectáreas de agua, parece incluso hasta maldición bíblica. Así el grado de destrucción ambiental ejecutado por López Obrador y su aeromuerto, que hoy se descubrió que tiene pérdidas multimillonarias. No tiene ganancias, tiene 0 ganancias. Tiene 1/10 de ganancias, pero 0 fundamentalmente. La árida llanura en lo que fue la laguna de Zumpango resultó afectada otra vez por un incendio. Las brasas que terminaban de quemarse generaron una cortina blanca de humo. Eso ocurrió ayer. Ayer les comentaba precisamente eso que se dijo en los grupos de noticias de Facebook del Estado de México. Elecciones y riesgos. Un reporte especial de Citibanamex alerta sobre los riesgos de la intervención del crimen organizado en las elecciones de este 2024. Pues claro, el narcotráfico vota y vota a favor de Morena, el partido del narcotráfico, el partido de la delincuencia organizada. Otra de las cosas que destaca el periódico Reforma es: tras degradación crediticia, otro apapacho a Pemex. O sea, ya está mal calificada económicamente, no es una empresa viable para invertir, pero pues López Obrador le reduce, le condona otra vez las aportaciones que debería de hacer a Hacienda. Entonces, si Pemex no gana y simplemente pierde, pues se suma a las muchas pérdidas y fracasos como el Tren Maya, que solamente genera pérdidas porque no tiene ganancias. Se generan las pérdidas también de Mexicana de Aviación, que tampoco sirve porque no tiene ganancias, porque no es comercial, porque no es rentable. Se generan también las pérdidas del aeropuerto de Zumpango, y todos son pérdidas con el gobierno de López Obrador. Y lo que no son pérdidas son robos descarados. El periódico Reforma también destaca: acumulan militares otra bolsa de dinero de más de 8,000 millones de pesos. En total, este gobierno corrupto le ha asignado más de 77,295 millones de pesos. Es decir, supera por un billón a todo el dinero que le ha entregado López Obrador a Carlos Slim. Esta cifra es bien importante porque nos pone en perspectiva cómo es que el dinero de los mexicanos, que era muchísimo, este dinero que también es producto de endeudarnos, son robos que ha hecho el presidente, supera el dinero de los sobornos para los militares. Quizá esa es la queja de Carlos Slim, ¿no? El dinero que le dio a él son como 76 billones de pesos, redondeado. Y en el caso de los militares les da 77.2 billones de pesos. Entonces, los que son hoy los zares, los que hoy tienen mucho dinero, los que se han vuelto más peligrosos, son los altos mandos del narcoejército mexicano. Así están las cosas, así nos dejó sin un centavo López Obrador, se lo pechó todo, se lo entregó todo a los narcomilitares. Sigan aplaudiendo eso, a ver.
El periódico El Financiero pone en su portada: perdonan a Pemex pago de impuestos por 86.6 mil millones de pesos. O sea, 86.6 billones de pesos. ¿Por qué se lo perdona? Pues porque no gana nada. Sí, como no gana nada Pemex, le perdona las aportaciones a la Secretaría de Hacienda y ni así funciona, ni así se rescata, porque la deuda es aún mayor. Reconocería el triunfo de cualquier candidato, mintió López Obrador, burlándose, esto que les destacaba ayer, sabiendo perfectamente que él tiene amañadas las elecciones y que piensa que no hay ninguna posibilidad remota de que la candidata del PAN de Fuerza y Amor por México, Xóchitl Gálvez, pueda ganar la presidencia, porque dice: ya tengo el pacto de los narcos, ya tengo amañado el INE, ya tengo controlada a la prensa, ya tengo amordazados a los medios de comunicación, ya tengo manipulado al INE y al Tribunal Electoral porque no han sancionado las extorsiones, los robos de la judía comunista Claudia Sheinbaum. Entonces, él piensa que está totalmente convencido, protegido de que las elecciones están manipuladas completamente a su favor. Fin de la historia. Ahora, siempre está abierta la posibilidad de que el día de las elecciones todo cambie. Yo sí creo en los milagros. Y aunque, como se dijera en otras ocasiones, como dije en otras ocasiones, Xóchitl Gálvez no es lo ideal, no hay cosas ideales en la política, sí que sería importante evitar a toda costa que una israelí comunista llegue a la presidencia de México con sus negras intenciones de infanticidio, de transexualidad infantil, de narcotráfico, de destruir la Constitución. Es una promesa de la delincuente Claudia Sheinbaum, que es la más extremista, incluso más extremista que López Obrador contra México. Definamos esas cosas y tengámoslo bien en mente, y también hacer oración para que Dios aleje a este mal, a este demonio que es Claudia Sheinbaum de nuestro país. El periódico El Economista destaca que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público lanza otros salvavidas a Pemex, no le sirve de nada, le perdona 4 meses de pagos. La petrolera no entregó al gobierno la utilidad compartida por venta de crudo y gas en el último trimestre del año 2023 y enero. El crédito fiscal otorgado vía decreto ante la falta de liquidez y la baja en su nota de calificación crediticia por Moody's. Bueno, pues ahí lo tienen perfectamente claro, es otro decretazo de López Obrador, por decretazo de López Obrador, sin que esto lo reconozca el pueblo de México, sin que se nos consulte. Él decide que Pemex no aporta a los gastos de la nación. Existe simplemente para sí misma, para seguir pagando su deuda, cuyos acreedores son desconocidos para nosotros porque son anónimos, y así se maneja, así se desaparece el dinero. Es una hemorragia de dinero que no sabemos dónde está parando, pero una cosa sí podemos estar seguros: no ayuda a nadie ese dinero que está desapareciendo. Diario de Yucatán, el periódico de la vida peninsular. El llamado a voto masivo. Alertan que se prepara una elección de Estado en México e invitan a realizar una marcha porque el presidente se ha metido en las elecciones, ha manipulado terriblemente las elecciones. Focos rojos y una exigencia cívica a López Obrador. Eso va a ser la marcha para exigir que el presidente saque sus sucias manos de la política mexicana, que saque sus narices de las elecciones, porque se han metido para promover a su candidata, para promover su narcogobierno. Doble presión a la Cuarta Transformación, al régimen de López Obrador, sendos bloqueos a ferrocarrileros y transportistas. Ellos van a seguir protestando porque no les ha garantizado la seguridad y hay muchos asesinatos en el sector del transporte. La prensa ya ni siquiera se atreve a comunicarlos. Critican incentivo perverso a Pemex. Es un incentivo perverso. Banco Base prevé que haya un estrés financiero porque se le están perdonando las aportaciones fiscales que debe de entregar Pemex. El hecho de que Pemex no esté entregando lo que debe a la Secretaría de Hacienda, pues genera un grave déficit fiscal. Si Pemex no aporta a los gastos de la nación, entonces ¿de dónde va a sacar dinero López Obrador? Va a buscar qué robarse, va a buscar qué destruir del país o qué nuevas deudas contratar. Destaca también que concluye la algarabía
Wall Street se hunde por peso de inflación, por el peso de la inflación. Ya los datos económicos de Joe Biden ya no fueron tan buenos en pues lo que se ha presentado en este día. Ya sabíamos que la economía de Estados Unidos no marchaba bien. Se nota en la economía de México. Cuando Estados Unidos le da un estornuda, a México le da una pulmonía. Es una frase muy cierta. El periódico El Sol de México publica: COFECE, la Comisión de Competencia Económica o algo así, señala que la falta de competencia en lo que es el mercado digital dominado por Amazon y Mercado Libre sí está atentando contra la libre competencia. Una resolución preliminar indica que ambos tienen la capacidad para imponer precios, que están determinando los precios y que eso ha afectado completamente a la competencia, que son obviamente las tiendas que todavía son de tipo pues tiendas físicas, vamos a decir, no virtuales, como es el caso de Electra, de Coppel, el caso de ¿qué otra tienda hay de esas? Bueno, pues vamos a Walmart, bueno, tiendas departamentales de ese tipo que, pese a que tienen pues acceso a ventas por internet, no es lo mismo que Amazon y Mercado Libre. Pero vamos a pensar que las críticas que se le están haciendo ahora a la COFECE tienen algo de sentido. Amazon y Mercado Libre probablemente sí ofrecen una variedad más amplia de productos y a menor costo, y además es entrega a domicilio. En cambio, tiendas como Sanborns de Carlos Slim pues tiene precios muy elevados, y por los mismos productos que a lo mejor se encuentran en Amazon o Mercado Libre. Entonces ahora se están cuestionando si esto de la libre competencia no es como tal libre competencia. Yo había entendido que la libre competencia sería como por categorías, es decir, nosotros tenemos una categoría de empresas de venta online y otra categoría de tiendas departamentales. Las tiendas departamentales compiten con otras tiendas departamentales y no se meten con las ventas online, con las ventas digitales, pero ya vimos que las tiendas de la ANTAD, que pues ya mucha gente no va a comprar a esos lugares, ya dejaron de comprar esos lugares, compran más cerca de sus casas, en comercios locales, o compran a través de estas tiendas en internet, pues se están quejando y quieren no solamente atacar a Alibaba, no solamente quieren atacar a AliExpress, que envía productos chinos, sino que también quieren atacar a Amazon y a Mercado Libre. ¿Quién puede más? Vamos a ver quién puede más. ¿Qué se podría hacer para mejorar la competencia? Pues es que las tiendas departamentales tienen que mejorar su servicio online. Tiendas como Liverpool, como Walmart, como Sanborns, como Electra, pues tienen que mejorar su atención en internet para solicitudes de compra. Y eso es lo único que se puede hacer. No se puede hacer ninguna otra cosa con relación a las ventas online. Pero bueno, la COFECE le dio por buena esta falta. Dicen que son casi monopolios o un duopolio, Amazon y Mercado Libre. Vamos a ver en qué resulta esto, qué poder tiene la COFECE para darle una solución. En redes sociales hay muchas críticas al fallo de la COFECE. Valle de Bravo reclama agua. Esto porque se está secando su principal fuente de agua. El lago de Valle de Bravo pues está prácticamente seco. Se prohíbe nadar en esta zona, se puede ver un letrero. Gasta la alcaldía Tlalpan más de 170 millones de pesos al año en pipas de agua, que el día de ayer se dijo que estaban bajo el control del crimen organizado. Gasta Tlalpan 170 millones de pesos por escasez de agua. Riesgo de intervención del narco en las elecciones, lo destaca en letras pequeñas, es un estudio presentado por Citibanamex que ellos como inteligencia financiera tienen mucho conocimiento, como también tienen muchos bancos en toda la República Mexicana, pueden hacer esa clase de evaluaciones, aunque en realidad no lo hacen a través de los bancos, ellos contratan firmas especializadas en consultoría. Tú escuchas. El periódico La Prensa hoy destaca en su portada: rete, peligrosos.
Esto de rete es una forma de decir coloquialmente en México como muy, muy peligrosos. Solo 4 de cada 10 autobuses de RTP sirven, dicen trabajadores, piden que el gobierno central intervenga para pues que mejoren estos transportes, porque es incluso, como dice, muy peligroso desplazarse en ellos. Pero pues al gobierno de López Obrador no le interesan los pobres, que son los que se transportan en esta clase de autobuses. Al celebrar, inflación encarece 22.3% el Día del Amor y la Amistad, dice la ANPEC. El 14 de febrero dejará derrama económica en la Ciudad de México por 1.9 billones de pesos, asegura la SEDECO. Se desploman en un 14.9% los matrimonios en el Estado de México. Prefieren vivir en unión libre fornicando. Les recuerdo que eso es fornicación y es un pecado grave. Inicia gobierno capitalino operativo de vigilancia sanitaria por Cuaresma. Prevén una derrama económica de 1.6 billones de pesos. Pues por eso es que muchos se ponen felices también en este día. Sacuden policía con nuevos jefes en la policía. El periódico AM es lo que destaca. Presentan a secretario de Seguridad y a 3 nuevos mandos de la corporación. Jorge Guillén, quien fungía como subsecretario, toma el timón hoy. Y la alcaldesa Alejandra Gutiérrez promete que habrá ajustes en la estrategia para combatir la inseguridad en Guanajuato, ¿no? Concretamente en Guanajuato. Matan a otro agente, ya van 12 en lo que va de este año 2024, apenas vamos iniciando. Convocan a marcha el domingo, la marcha para exigirle al presidente que no se meta más en la política. Esta es una marcha de la sociedad civil, no de un partido político. Fiesta de truenos deja a niño herido. Un menor de 12 años perdió la mano al participar en una peligrosa celebración de San Juan de la Virgen, en la que a causa de explosiones con martillos. A ver, vamos a pensar detenidamente que la Virgen, que las fiestas religiosas, Dios nunca dijo detonar todas esas bombas que le gusta detonar a la gente. Celebran el Día del Amor y la Amistad y la Cuaresma. Ahora es Cuaresma, es miércoles de ceniza, por cierto. Más que el supuesto Día del Amor y la Amistad, es miércoles de ceniza. Convocan a marchar el domingo. Por cierto, en la mañana escuchaba a un comunicador de radio LGBT. Saben que el LGBT es completamente anticatólico, ¿no? La vida o el estilo de vida gay o gay es completamente anticatólico, es anticristiano. Y de todas formas esta persona dice que hoy es miércoles de ceniza. Y hasta hablaba de asistir a misa, hablaba de ponerse pues el tradicional sello de la ceniza de los santos, que ya pues porque están dañados se incineran, y bueno, pues esta ceniza se usa para marcar la Santa Cruz en la frente de las personas como una forma de bendición, como una forma también de tradición aquí en México. Y llama mucho la atención esto, ¿no? Que una persona con esas características, pues de alguna forma hemos visto que no solamente secuestradores, ladrones, dicen luego ser guadalupanos, incluso dicen encomendarse, sino que también hay personas que son adúlteras o que son que llevan una vida LGBT, una vida completamente anticristiana, y de todas formas dicen ser guadalupanos. Muchas de las incoherencias de nuestro país, que piensan que a Dios se le puede adorar como ellos les venga en gana. El periódico El Informador, diario independiente de México, publica: motociclistas invaden las ciclovías, exclusivamente para bicicletas, ante la ausencia de policías viales. Cada elemento de la policía vial supervisa en promedio más de 2,000 automovilistas que circulan actualmente en el estado. Pues no se dan abasto. AMLO consiente a Pemex, le perdona el pago de impuestos en 86 billones de pesos. Partidos ven riesgo en falta de autonomía y polarización de los comicios. Pues sí, los mensajes de odio del presidente y de sus turbas. Terapias y religión inciden en que continúen matrimonios en Jalisco. O sea, a diferencia de prácticamente el resto del país, Jalisco tiene una fortaleza en matrimonios. Sorprendente, ¿no?
sorprendente porque hoy con todo lo que se promueve es la desunión, la fornicación, las uniones libres, toda una serie de mentiras que están carcomiendo a la sociedad, que están devorando a la sociedad y que tienen su hondo origen en políticas muy bien estudiadas para acabar con el núcleo familiar. Bueno amigos, pues esto es todo por el momento. Gracias por su atención. Dios los bendiga a todos hoy, mañana y siempre. Por motivos de carga de trabajo, por pendientes, van a tener que esperar, vamos a mencionar al menos algunas de las notas más sobresalientes. Perdidos 70 millones de pesos en radio y televisión por funcionario de Andrés Manuel López Obrador. Este dinero lo perdió Genaro Villamil, quien está al frente de los medios de comunicación del Estado. Nos está estafando 70 millones de pesos. Redes sociales condenan evento de niños drag queen en Torrevieja, España. Esto lo organizó una escuela. Se obligó a los niños a travestirse, a pintarse y a actuar como teiboleras haciendo bailes eróticos. Muy condenado, incluso apareció en la portada, incluso lo destacó, mejor dicho, no en la portada, pero lo destacó el periódico El País de España. En Guerrero, lamentablemente fue asesinado el líder de los transportistas, de los taxistas, Real de Oro, se llamaba Omar Reina Abarca, fue asesinado a balazos al interior de las oficinas de esta flotilla de taxis en Chilpancingo, Guerrero. Guerrero, gobernado por Morena, asesinan al líder de los taxistas, a Omar Reina Abarca, para que se den cuenta de la situación del país. El presidente, el dictador, sigue diciendo que estamos muy bien, que estamos en paz. Mentira. Todos los días se confirma que no. La siguiente nota. Régimen de López Obrador entrega 8,000 millones de pesos a militares. Son los subsidios destinados al fallido Tren Maya, que no es rentable y no será rentable en muchos años. El Congreso aprueba prohibir matrimonios infantiles en comunidades indígenas. La exsecretaria de Energía, Rocío Nale, del partido Morena, exsecretaria de Energía de López Obrador, es señalada como la culpable de que hoy Pemex pierda $35 por cada uno de los barriles de petróleo que comercializa. Juicio político contra Alejandro Mayorkas en Estados Unidos, el titular de Migración. Se votó a favor por 214 votos y en contra 213. Muy cerrada la votación. Desastre en Pemex. Por decreto, López Obrador perdona pago de impuestos por 87 billones de pesos. Desastre. Se gastaron 229.5 millones de pesos en 2 semanas, solamente en 2 semanas, para sostener el aeropuerto de Zumpango, que nadie usa, el aeropuerto que construyó López Obrador con los militares. Se pierde el 99.3% de todo lo invertido, únicamente tuvo una ganancia del 0.7%. Xóchitl Gálvez, candidata de la coalición Va por México, Fuerza y Corazón por México, dice que se reunirá con el Papa Francisco, con el vicario de Cristo en el Vaticano en su gira por Europa. El Papa Francisco es el sucesor de San Pedro, número 266. El morenista José Ramón Enríquez acusó que Mario Delgado es líder de la mafia del poder por manipular las candidaturas de Durango. Pues ahora una nueva denuncia dentro de Morena contra Mario Delgado por su corrupción. En Yucatán, gobernado por el Partido Acción Nacional, Mauricio Vila, gobernador de ese estado, destaca que Yucatán es la única entidad de la República Mexicana donde los policías gozan de derechos laborales como el Infonavit y de otros apoyos para su familia. La periodista mexicana y ahora política Lili Téllez, en el Partido Acción Nacional, ex morenista, declaró en el Congreso de la Unión ante los integrantes de Morena, les dijo que ustedes son el brazo político del crimen organizado. Esto en una discusión con la morenista Lucía Trasviña
de Morena, quien dijo: ¿dónde estaban ustedes cuando ocurría lo malo en los gobiernos anteriores? Bueno, pues asimismo nosotros le podemos criticar a esta señora Lucía Trasviña, que además anda ilegalmente armada, recordarle que ¿dónde está ella? ¿Dónde está ella cuando López Obrador está masacrando la patria? Cuando López Obrador acumula más de 179,000 muertos. ¿Dónde está Lucía Trasviña? ¿Dónde están los hipócritas de Morena quejándose como lo hacían en gobiernos anteriores? No están, están en el poder y ahí no les incomodan los asesinatos ni la corrupción, porque los beneficia a ellos. La exfiscal Ernestina Godoy se puso en ridículo a hacer locuras en el canal 11 del Instituto Politécnico Nacional, se reunió con el travesti Eddie Small, grabaron un programa para promocionar a la corrupta exfiscal, ahora promocionándose como política, bailando y ocultando el colapso de la línea 12 del metro en que fallecieron 26 personas. Otra de las cosas que a lo mejor tú no sabías, como ciudadano mexicano, es que tus impuestos, los impuestos que se roba López Obrador, los está utilizando para crearle un programa de televisión al travesti Eddie Small en el canal 11 del IPN. Se suponía que era un canal cultural. ¿Te parece que el hecho de que un travesti diciendo locuras, ofendiendo a todas las personas que ofenda previamente en su mañanera a López Obrador, ¿te parece que eso es cultural? ¿Esa es una programación científica? ¿Es una programación digna del Canal 11? Desde luego que no. Jorge Álvarez Maínez, de Movimiento Ciudadano al servicio de Morena, defiende la corrupción de López Obrador y dice que el narcopresidente AMLO, la tendencia que hemos posicionado todos los días, dice que es falsa y que es creada por bots del PRIAN. Por favor, el pueblo de México está molesto con López Obrador y se molestará también mucho contigo, Jorge Álvarez Maínez, que siguen llamándote borracho en redes sociales. Ya cállate, borracho, es lo que dicen en redes sociales. Y es algo que se puede entender, porque Movimiento Ciudadano no es nada nuevo. Movimiento Ciudadano acaba de nombrar a Carla Espinosa, del Partido Morena, ahora como integrante de Movimiento Ciudadano. Un integrante de la candidatura, mejor dicho, de la campaña presidencial de Xóchitl Gálvez, Francisco Cienfuegos, ha presentado una denuncia contra Samuel García ante el Instituto Nacional Electoral por utilizar recursos del Estado de Nuevo León para desprestigiarlo. Dice que no tiene ningún caso de corrupción pendiente. El impopular boxeador mexicano Saúl El Canelo Álvarez vuelve a promocionar a políticos corruptos de Morena. Esta vez promocionó a Claudia Sheinbaum. Antes intentó promocionar a Miguel Torruco de la familia Slim, de la familia de Carlos Slim. El Canelo Álvarez es impopular en México porque se dice que sus peleas están arregladas, que siempre se busca a oponentes débiles, y también porque se dedica a apoyar a políticos corruptos que han cometido graves escándalos de corrupción como la privación de medicinas a niños con cáncer, por lo cual pues el Canelo Álvarez parece estar muy del lado de la crueldad, muy del lado de los políticos corruptos. Sabemos que a él lo manejan, perfectamente se entiende que en esa industria corrupta que es el boxeo, lo manejan. Xóchitl Gálvez revela que López Obrador le pidió integrarse al partido Morena y que ella se negó. Presentó además su versión de una muñeca de estambre tipo mexicana, a la cual llamó la pequeña Xóchitl. Bueno, si López Obrador se promociona con los AMLitos, pues ahora también se van a vender muñecas de Xóchitl Gálvez. Es para que se vea como la incoherencia. Yo creo que lo hace con esa finalidad Xóchitl Gálvez, para exhibir la incoherencia de López Obrador. Cuando un idiota viene con uno de esos pequeños monigotes diciendo que es López Obrador, uno de esos peluches, no hay ningún problema. Pero si lo hacen otros, ponen el grito en el cielo y entonces critican, satanizan que es algo incorrecto, que es fanatismo. Pues sí podría ser una forma de fanatismo. Pero ustedes han visto a ridículos como Martí Batres cargando un peluche de López Obrador. La ayuda militar... Perdón, eso ya es parte del bloque anterior, del programa anterior. Entonces, bueno, pues sería esto todo. Sería todo por el momento. Gracias por tu atención.
Los espero mañana con más información, con más destacados, y recuerden que también pueden sintonizar este y otros programas de muchos otros productores, de muchos otros generadores de contenidos con los cuales pues nos nutrimos de su información, de sus opiniones, en el canal de HRZ Televisión, que es una lista de reproducción continua que se actualiza prácticamente todo el día, en la cual van a disponer de todos los contenidos necesarios para estar bien informados del día a día de México y del mundo. Gracias por su atención, Dios los bendiga a todos hoy, mañana y siempre. Hasta la próxima. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención, hasta la próxima.